Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. El licenciado Rodríguez Prats está en la línea telefónica. Vamos a escucharlo, a platicar con él. Primero lo saludamos. ¿Cómo está? Buen inicio de semana. Muchísimas gracias, Hugo. Pues mira, yo creo que en los próximos días, en las próximas semanas, se va a arrancar un enorme debate que para mí tal vez sea el más trascendente en todos los aspectos de las políticas públicas, que es la reforma educativa. Yo creo que uno de los problemas que tenemos los políticos es que nos gusta complicar lo sencillo y nos cuesta mucho trabajo simplificar lo complicado. La educación no hay mucho para dónde hacerse, ni tampoco se trata de consultas y de hacer foros, porque lo que tenemos que hacer es asomarnos a los países que han tenido éxito y que son los más desarrollados. En nuestro caso, tenemos una política educativa que debemos revisar. Digamos que el pionero fue la República restaurada con Benito Juárez, que tuvo a Gavino Barreda. Gavino había estado estudiando en Francia, era discípulo de Augusto Comte, era un positivista, pronuncia un discurso el 16 de septiembre de 1867, a las breves semanas de Benito Juárez instaurar la Segunda República, como se ha denominado ese periodo, y ahí habla de las bases de la educación. Podríamos mencionar a otro gran personaje en el porfiriato, Justo Sierra, que es reconocido como de los pioneros también en poner las bases, en sustentar las bases de la política educativa. Hay un discurso de él que fue en el mes de septiembre también de 1810, cuando se funda la universidad. Su autonomía se alcanza hasta el 29, pero ahí hay una refundación de la Universidad de México. Ahí hay un discurso extraordinario de Justo Sierra, en donde también fija las bases. Desde luego el personaje de José Vasconcelos. Para mí es que integra ya una dependencia federal, y ahí hay un dato muy importante. Jaime Torres Bodet era secretario particular de José Vasconcelos, y no había ninguna duda que había que crear una instancia federal. Pero después Jaime Torres Bodet, y escribe sus memorias, y tenemos testimonios de lo que él vivió, porque estuvo 2 veces como secretario de Educación con Manuel Ávila Camacho, que fue el esfuerzo más intenso que se hizo de alfabetización, y con Adolfo López Mateos, en donde volvió a repetir en el cargo y se instauran precisamente los textos gratuitos, que fue una gran lucha porque hubo mucha oposición y mucha resistencia. Jaime Torres Bodet habla de que modifica su criterio de cuando él estaba colaborando con Vasconcelos a cuando él ya ve en la Secretaría de Educación un gran aparato creado que estaba cayendo en muchos vicios y se estaba atrofiando la política educativa, y que era necesario descentralizar. Ahí vino la reforma de Ernesto Zedillo, cuando se descentralizó, pero desafortunadamente fueron hechas muy a la ligera, muy a prisa, y los resultados son negativos. Aquí hay 2 libros que me parece que son indispensables para los que quieran interesarse en este gran tema, de Gilberto Guevara Niebla. Él es un líder del 68 que se ha dedicado a la política educativa. Escribe un libro que se llama La catástrofe silenciosa, porque habla de cómo se fue deteriorando lentamente, y posteriormente defiende la reforma educativa. Y él hace señalamientos muy precisos de que al descentralizarse esto no fue asumidas las tareas por los gobiernos estatales, sino que estos vacíos los llenó el sindicato. Y se fortaleció. Por eso también Jesús Reyes Heroles, que fue secretario de Educación, hablaba de que la Secretaría tenía 2 cabezas, el poder del sindicato y el poder del secretario. Y muchas veces el magisterio estaba siendo utilizado para trabajos políticos, eran comisionados de otras dependencias, olvidándose de la tarea fundamental. Porque todos los que estudian el vasconcelismo hablan de la gran mística que tenía la profesión del magisterio. Era respetable, era una profesión que tenía cierta imagen de apostolado, de entrega, y esto es lo que dio el gran impulso en el primer gobierno, en el gobierno de Álvaro Obregón, de 1820 a 1824,
1974 y como consecuencia de la Revolución Mexicana. Yo tuve oportunidad de platicar y de hacer amistad con un gran mexicano, Miguel González Avelar, que fue secretario de Educación. Y él me insistía que había el síndrome de Vasconcelos, o sea, que todos quieren ser el primer hombre, el que su gestión se caracteriza por un antes y un después, el que venga a abrir brecha y abra luz. Y creo que se pierde la continuidad necesaria de lo que sí está funcionando y que se consolide lo que es necesario hacer. Me parece que tenemos que alcanzar un consenso en dos cuestiones fundamentales. No es posible hablar de una política en el sector educativo si esta no puede ser medida permanentemente para ver sus efectos y sus consecuencias. Y otro aspecto importantísimo que me parece que es el tema central hoy en día es la evaluación del magisterio. Se tiene que evaluar el magisterio y aquí no puede haber resistencia, porque si los maestros están evaluando permanentemente a los alumnos, pues también se debe evaluar a los evaluadores. Es algo de una lógica fundamental. Me parece que va a ser el tema central de lo que se va a discutir y desafortunadamente, pues cuando hay expresiones como la que tuvo el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado, de que no va a quedar ni una coma, me parece que eso más bien suena a una amenaza, suena a un reto, a un desafío, porque se va a borrar y a empezar de nuevo en el cero y a empezar a inventar y a intentar imaginar. Por eso precisamente me parece muy oportuna la reflexión de Miguel González Avelar. Hay que aprender a que lo nuevo no por ser nuevo es bueno y lo viejo no por ser viejo es malo, sino que tenemos que ver lo que funciona, lo que hay que preservar, consolidar y lo que hay que cambiar. Y en materia de educación hay cosas que tienen que continuar y sobre todo precisar ese federalismo. ¿Qué le corresponde a la federación? Que me parece que es la normatividad, los señalamientos generales de una política educativa, pero que lo fuerte debe recaer en los estados, porque creamos un monstruo y repito, se tiene que dotar de nuevo al magisterio de la dignidad profesional, de lo que significa formar a las nuevas generaciones. Se ha dicho que la educación nos forma lo que somos, o sea, nos hace personas razonables, personas con principios, con valores, y repito, basta asomarse a los grandes países desarrollados y lo que vamos a encontrar es la prioridad que se le da a la formación de las nuevas generaciones. Yo creo que un país puede ser medido de la forma en que trata a lo de la tercera edad, a los que ya estamos en la etapa final, y a las nuevas generaciones. En el primer caso, a los que están en su última etapa, bueno, que se haga justicia, porque son gente que trabajó para el país, y a las nuevas generaciones porque se está pensando en el futuro. Creo que es una forma adecuada para medir la eficiencia de los gobiernos. Este tema me parece de una enorme trascendencia, Hugo, y mi sugerencia, mi propuesta, es que estemos pendientes y que el debate esté a la altura de lo que México merece. Ese sería mi comentario, Hugo. Oiga, licenciado, me parece, por supuesto, puntual lo que usted nos dice, pero refiriéndonos a la calidad del magisterio, porque hasta ahorita nos habla usted de recuperar la mística y esa dignidad, pero me refiero a la calidad del aprendizaje de ellos, sin ponerlo en duda, por supuesto. Hay maestros muy capaces, pero también hay quienes han sido educados justamente con estas carencias que hoy tenemos muchos. Habrá que tener más paciencia, ya que se busca no evaluarlos, como venía sucediendo, so pena de perder alguna generación. Mira, tu pregunta es muy pertinente. Desafortunadamente yo creo que el magisterio tuvo una distorsión en el sistema político mexicano. Se les vio más como operadores electorales, se les utilizó para tareas muy ajenas a lo que es la cuestión educativa. La educación rural que comenzó, yo diría que desde la colonia, de Baco de Quiroga, desde Fray Bartolomé de las Casas, Clavijero, Pedro de Gante fue el primero, allá de los apóstoles, de los sacerdotes, de los jesuitas, de los franciscanos, de los dominicos que vinieron de España, que empezaron a preocuparse por la educación. Entonces sí hay esta tradición
que tenemos que rescatar. Y eso se distorsionó precisamente cuando se crearon los sindicatos y cuando se vincularon, cuando hubo una estrecha colaboración con el partido oficial, el partido de Estado. Y lo que tú señalas es eso, que entonces se cayó en consentir fallas, en darle al sindicato atribuciones que le corresponden al Estado, de la rectoría del Estado, a manejar muchos recursos económicos, y entonces la gran tarea es sumamente difícil, pero me parece que no es lo indicado decir borrón y cuenta nueva, aquí vamos a tener que cambiar todo y empezamos a hacer concesiones. Ahí está la presión que está haciendo la gente en Michoacán, en Oaxaca, que me parece sumamente grave, y que si se empieza a ceder, pues lo único que se va a lograr es relajar todo lo que es, desde mi punto de vista, repito, la política que debe ser prioritaria del gobierno por su enorme trascendencia. De acuerdo, licenciado, pues vamos a seguir atentos a todo esto ya cuando arranque el debate, como usted dice. Pues sí, creo que a todos nos conviene que sea de altura. Le envío un saludo en la distancia y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo. Gracias y buenas tardes. Vamos a la pausa, ya son las 2:12. Próxima unidad de hemodiálisis Seracom. Previa cita al